18. ¿Qué se sabe de la vida de San Pablo? Imaginemos a un hombre que durante su juventud fue un fanático intransigente, que vivió apegado a la tradición oficialista, intolerante y persecutoria, que luego cambió radicalmente y se unió a una secta disidente. Entonces, por haber formado parte de ella, estuvo preso en varias oportunidades, tanto en su país como en otras naciones. Fue condenado al menos 8 veces a distintos tipos de penas por las autoridades judiciales. Padeció conflictos con los dirigentes de su propio grupo, y sostuvo duras disputas por cuestiones de liderazgo y reconocimiento. En varias oportunidades, las multitudes que lo oían estuvieron a punto de apedrearlo, y al menos una vez lo hicieron. En diversas ocasiones tuvo que huir en secreto, buscado por las autoridades. 3 veces fue condenado a muerte. Una de ellas pudo escapar de noche, con la ayuda de unos amigos. La otra, posiblemente, fue liberado gracias a la intervención de un matrimonio amigo luego de una ardua lucha. La tercera vez ya no pudo librarse, y le costó la vida. No parece la biografía de un inocente y disciplinado ciudadano, ni la de un intelectual de biblioteca. Más bien suena la del jefe de una poderosa banda de forajidos, o a la de un activista político sumamente peligroso. Sin embargo, se trata de la descripción de San Pablo, y con datos extraídos de sus propias cartas. De ningún otro personaje bíblico tenemos una información tan amplia y tan de primera mano en las Sagradas Escrituras como de San Pablo. Ni siquiera de Jesús, ni de los apóstoles más famosos, como Pedro, Santiago y Juan, poseemos datos tan completos. Esto se debe a 2 escritos importantes del Nuevo Testamento, por un lado, el libro de los Hechos de los Apóstoles, una extensa obra escrita por San Lucas y centrada en gran parte en la figura de Pablo, y, por otro lado, las cartas escritas por el mismo Pablo. Semejante abundancia literaria ha llevado a muchos a pensar que resulta fácil reconstruir la vida del apóstol. Sin embargo, al hacer un estudio más cuidadoso de esos documentos vemos que las cosas se complican. Primero, porque, de las 13 cartas atribuidas a San Pablo en la Biblia, solo 7 son auténticas, las otras son de autores anónimos que firmaron con su nombre. Y segundo, porque el libro de Hechos, a pesar de dedicarle tanto espacio a la vida de Pablo, muchas veces contradice lo que Pablo afirma en sus cartas, lo cual nos muestra que Lucas, autor de Hechos, no conocía muy bien la vida del apóstol. Esto vuelve a su libro poco creíble históricamente. Es que Lucas no pretendió contar en Hechos la biografía de Pablo, sino mostrar cómo, gracias a él, la palabra de Dios logró extenderse por todo el mundo antiguo hasta llegar a Roma. Por eso no le importó demasiado el hecho de no tener datos demasiado exactos. En este sentido, cuando veamos que el libro de Hechos contradice la información de las cartas paulinas, hay que dar prioridad a estas, puesto que proceden directamente de él. Con esa aclaración, veamos qué podemos sacar en claro de esta extraordinaria figura del cristianismo primitivo. El Nuevo Testamento le atribuye 3 nombres, uno hebreo, Saúl, uno griego, Saulo, y uno latino, Pablo. El primero, Saúl, solo aparece en el libro de Hechos, en los relatos de su conversión. Posiblemente, este era su verdadero nombre, y sus padres lo llamarían así en homenaje a Saúl, primer rey de Israel, que pertenecía a la tribu de Benjamín, igual que Pablo. Su segundo nombre, Saulo, es el equivalente a Saúl, pero en griego. Como el apóstol se movía en ambientes de habla griega, es lógico que le tradujeran su nombre y en vez de Saúl le dijeran Saulo. Ese nombre es el que Lucas le da en la primera parte de Hechos, hasta el capítulo 13. El tercer nombre, Pablo, es el que aparece siempre en sus cartas, y también en Hechos desde el capítulo 13 en adelante. Según Lucas, Saulo se habría cambiado el nombre en este momento, pero no nos dice la razón. Según algunos, se debería a que su nombre griego Saulo sonaba mal ante la gente, en griego, Saulus se les decía a los afeminados, y por eso prefirió ponerse el nombre de Pablo, que era de origen latino. ¿Qué oficio tenía Pablo? En sus cartas dice que se dedicaba a trabajos manuales, sin precisar cuáles. Por Hechos sabemos que era fabricante de tiendas, lo cual no es extraño, ya que Tarso, la ciudad donde había nacido, era famosa por la producción de cilicio, una tela fuerte y áspera hecha de pelo de cabra, muy empleada en las tiendas de los nómadas. De ella toma su nombre el cilicio, la faja con cerdas o púas que llevaban los antiguos cristianos ceñida al cuerpo como penitencia o mortificación. Al abrazar el cristianismo, Pablo podría haber prescindido de su profesión,
ya que en ese tiempo era común que los predicadores vivieran de las colectas de la gente, o de familias pudientes que los mantenían. Pero dice en sus cartas que nunca quiso usar ese derecho, y que jamás recibió dinero por predicar, porque no quiso ser una carga para nadie. Por eso siguió ganándose la vida como fabricante de tiendas. Según confiesa el mismo Pablo, el doble esfuerzo de trabajar y predicar lo dejaba extenuado. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Como el dinero que ganaba era poco, y no le alcanzaba, empezó a trabajar doble jornada, y a hacer horas extras para poder comer. Aún así, pasaba necesidad. No siempre podía comprar comida, ni ropa, y debió soportar el hambre y la desnudez. Llegó incluso a vivir como un pordiosero. A pesar de sus penurias, jamás descuidó el servicio a las iglesias, como declara en un conmovedor testimonio. Debí afrontar trabajos y fatigas. Pasé muchas noches sin dormir. Sufrí hambre y sed. Estuve muchos días sin comer. Padecí frío. Anduve casi desnudo. Y además de todo eso, mi aflicción diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se angustia, sin que me angustie yo? ¿Quién sufre escándalo, sin que me desespere yo? Por sus cartas sabemos que Pablo padecía una rara enfermedad que lo atormentaba y lo obligaba a reducir el ritmo de su trabajo. Le pidió a Dios varias veces que lo sanara, para poder desarrollar mejor su labor apostólica, pero nunca pudo verse libre de ella. La describe así: para que no sea engreído, se me dio un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás me abofetea. 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara. Pero él me contestó: te basta mi gracia, pues mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. ¿Cuál era la enfermedad que sufría Pablo? Aunque resulta difícil hacer un diagnóstico a la distancia, tenemos algunas pistas. El hecho de que la llame un aguijón en la carne permite suponer que no se trataba de una patología grave, sino más bien de algo molesto e incómodo. ¿Qué sería? En otra carta suya tenemos al parecer la respuesta. Al escribirles a los Gálatas, les recuerda cómo durante su segundo viaje al Asia Menor su enfermedad lo obligó a detenerse en Gelasche, oportunidad que aprovechó para evangelizarlos a ellos. Y, al evocar el cariño con que lo recibieron y cuidaron, les dice: yo mismo recuerdo que querían arrancarse los ojos, si hubiera sido posible, para dármelos. Si los Gálatas querían arrancarse los ojos, para dárselos a Pablo, podemos pensar que se trataría de una enfermedad de la vista. Esto nos recuerda que también el libro de Hechos, aunque empleando un lenguaje simbólico, dice que con motivo de su conversión Pablo sufrió un enceguecimiento que quizás lo acompañó el resto de su vida. Por otra parte, las duras condiciones en que tuvo que trabajar como cous de tiendas durante la noche debieron de contribuir a agravar ese cuadro. El rasgo más conocido del apóstol es el de haber sido perseguidor de los cristianos. 3 veces lo afirma en sus cartas, aunque sin dar más detalles. En cambio, el libro de Hechos hace una descripción estremecedora de esta persecución. Dice que Pablo los hostigaba a muerte, los combatía con todos los medios, entraba casa por casa, sacaba a hombres y mujeres y los arrastraba a la cárcel, los llevaba encadenados, los torturaba y obligaba a blasfemar, los perseguía con odio hasta en ciudades extranjeras, y votaba favorablemente cuando los condenaban a muerte. Todas estas son ampliaciones exageradas de Lucas. Ciertamente, Pablo combatió a los cristianos, pero no con la saña narrada en Hechos. Probablemente, Lucas magnifica esta persecución porque más tarde relatará en su libro la portentosa conversión de Pablo camino a Damasco. Y quizás pensó que una gran conversión debía estar precedida de una gran persecución. Por eso amplía y vuelve más violenta la información que nos ofrece, y que no corresponde a lo contado por Pablo. También se lee en Hechos que Pablo persiguió a los cristianos en Jerusalén, lo cual resulta dudoso, ya que el mismo apóstol sostiene que cuando viajó a Jerusalén, luego de convertirse, las iglesias de Judea no me conocían personalmente. Si Pablo había atacado a los cristianos de Jerusalén, ¿cómo es posible que no lo conozcan en esa ciudad? Debemos deducir que su persecución se centró en otros lugares, pero no en Jerusalén. Por eso tampoco pudo haber participado de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, como sostiene Hechos. También el libro de Hechos sostiene que Pablo se convirtió durante un viaje de Jerusalén a Damasco, cuando marchaba con una autorización del sumo sacerdote para apresar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Pero se trata de un viaje muy discutible. Primero,
porque ya vimos que Pablo no perseguía en Jerusalén a los cristianos. Segundo, porque Damasco pertenecía a la provincia romana de Siria, diferente de la de Judea. ¿Cómo podían las autoridades de ésta tener jurisdicción sobre aquella? Tercero, porque las sinagogas de cada ciudad eran independientes y decidían libremente sobre la suerte de los delincuentes. ¿Cómo el sumo sacerdote de Jerusalén iba a dar autorización para apresar a gente de Damasco? Todo esto indica que el viaje de Pablo a Damasco no tiene fundamento histórico. ¿Dónde abrazó entonces Pablo el cristianismo? De sus cartas, podemos deducir que fue en la ciudad de Damasco, donde vivía. En efecto, en su carta a los Gálatas, 1,17, dice que después de su conversión, que no aclara dónde ocurrió, viajó a Arabia, y luego regresó a Damasco. Sí, regresó a Damasco, es porque allí vivía cuando se convirtió. Si Pablo era oriundo de Tarso, ¿por qué vivía en Damasco? Probablemente, al ser esta una ciudad completamente rodeada por el desierto, era lógico que allí se necesitaran más que en otras partes las tiendas de campaña que él y su familia fabricaban. Por lo tanto, quizás fue mientras estaba radicado en Damasco por razones laborales cuando Pablo conoció a la nueva secta cristiana, la persiguió, y finalmente terminó aceptándola gracias a una experiencia extraordinaria. Por lo tanto, es probable que su conversión tuviera lugar en Damasco y no camino a Damasco, como afirma el libro de Hechos. La obra de Lucas también relata que Pablo participó del famoso concilio o asamblea de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 48. ¿En qué consistió esa reunión? Cuando Pablo se hallaba viviendo y evangelizando en Antioquía de Siria, llegaron algunos cristianos tradicionalistas de Jerusalén y se escandalizaron al ver que los creyentes allí no se circuncidaban, algo considerado esencial para ser un buen cristiano en esos primeros tiempos. Pablo les explicó que, según él entendía, la circuncisión no era necesaria. Pero los recién llegados lo denunciaron en Jerusalén, y estalló un grave incidente entre ambos grupos, que terminó con la convocatoria a una reunión en Jerusalén, tradicionalmente llamada el Concilio de Jerusalén. A él asistió Pablo como delegado de Antioquía. En esa reunión, siempre según Hechos, Pablo trató de convencer a las autoridades de Jerusalén para que no impusieran prácticas judías a los cristianos. Y aunque no lo logró del todo, se llegó a un acuerdo. Mediante un decreto se estableció que los cristianos convertidos solo debían cumplir 4 leyes: a. No comer carne sacrificada a los ídolos. b. No casarse entre parientes. c. No comer carne sin desangrar. d. No comer nada con sangre. Al finalizar, los participantes del concilio le encomendaron a Pablo que se encargara de difundir ese decreto. Ahora bien, Pablo en sus cartas afirma haber participado de esa reunión. Pero es evidente que el decreto con las 4 cláusulas no fue emitido por el concilio, sino por las autoridades de Jerusalén meses más tarde. Primero, porque en su carta a los Corintios, del año 53, cuando le consultan sobre cuáles alimentos pueden comerse y cuáles no, Pablo no menciona el decreto, y se limita a dar su opinión. Si hubiera habido una resolución oficial, la habría citado. Segundo, porque en su carta a los Gálatas, respondiendo a algunos que sostenían que la circuncisión era obligatoria, Pablo tampoco cita el decreto, que le hubiera servido de excelente argumento para esa discusión. Y tercero, porque el libro de Hechos dice que, cuando Pablo viajó nuevamente a Jerusalén, recién entonces las autoridades le informaron sobre la existencia del decreto, contradiciéndose con lo que había dicho antes, de que Pablo lo conocía y era el encargado de difundirlo. Sin duda, Pablo participó del concilio de Jerusalén. Pero él en su carta a los Gálatas nos ofrece una versión distinta a la de Hechos. 1. Dice que asistió, movido por una revelación, mientras que Hechos dicen que asistió a causa de una disputa. 2. Dice que solo se reunió con los notables, mientras que Hechos dicen que se reunió con los apóstoles y presbíteros. 3. Dice que fue a exponer su evangelio, mientras que Hechos dicen que fue a discutir las normas para los paganos convertidos. 4. Dice que no le impusieron nada, mientras que en Hechos se afirma que le impusieron 4 cláusulas bastante duras. El libro de Hechos finaliza de modo abrupto. Dice que, cuando Pablo llegó a Jerusalén, de regreso de sus viajes por el Asia Menor, fue apresado y llevado cautivo a Roma en el año 60. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Fue juzgado en Roma? ¿Lo liberaron? ¿Lo mataron? Según la tradición, que nos llegó gracias al testimonio de escritores antiguos, en julio del año 64 el emperador Nerón desató una violenta persecución contra los cristianos de la ciudad,
Y Pablo fue apresado y muerto en ella. Una leyenda posterior asegura que le cortaron la cabeza con una espada, la cual, al desprenderse del cuerpo, dio 3 botes en el suelo, haciendo surgir 3 fuentes de agua. Hoy el lugar se conoce como la Plaza de las 3 Fuentes. Pablo, el fogoso fariseo, el entusiasta judío al que le esperaba un brillante porvenir como celoso ejemplo de cumplidor de la ley de Moisés, a estas alturas ya lo había perdido todo: sus amigos, su familia, su buen nombre, su futuro, su paz. Solo le faltaba eso, perder la cabeza. Pero no le importó demasiado. Lo había adelantado en una carta a sus amigos filipenses: pienso que todo es una pérdida frente a la grandeza de poder conocer a Cristo Jesús. Por él perdí todas las cosas. Y todo lo considero una basura, con tal de poder ganarlo a él.